Hola, bienvenidos de vuelta a la Filey 2019. Esto es Vida de Letras, compartiendo con ustedes esta oportunidad de platicar con los autores que se suman y le dan vida a la feria, como también los visitantes. A estas horas los recorridos escolares son lo que mandan, así que saludos a los que nos acompañan por aquí. Y nos acompaña también nuestra invitada esta mañana, que nos da mucho gusto poder platicar con ella y que ustedes puedan a través de nosotros también conversar un ratito con Laura García Arroyo. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Andrés? Qué gusto estar aquí con todos ustedes, visitar esta feria por fin, Sí. que no conocía y la verdad es que feliz de estar entre lo que más me gusta, que son los libros y las letras. Van 16 años de la dichosa palabra, 8 de la Filey, o sea, la mitad, y ahora se dio ya su primera visita junto con Eduardo Casar. Van a tener que regresar y van a tener que venir a hacer la dichosa palabra aquí el próximo año. Ya no nos queremos ir, es más, ya nos queremos volver a casa, ya queremos quedarnos a vivir en Mérida. Ahora ya se amuelan porque ya vinimos, ya vamos a tener que volver todos los años a visitar. La verdad es que una felicitación. Había escuchado muy buenas cosas de esta feria, de cómo había crecido muchísimo en poco tiempo. La infraestructura está estupenda, la gente, el público. Y bueno, pues en un marco como Mérida, que siempre es una excusa maravillosa para tener de telón de fondo, así que muy felices. ¿Qué me dices del clima? ¿Tú prefieres climas cálidos, climas templados, el frío? Porque aquí vivimos todos los climas en un ratito, decíamos ahora antes de empezar. Yo no sé cómo no se enferman todo el día, porque pasan del aire acondicionado al calor extremo en cuestión de segundos. La verdad es que nos habían hablado tanto de tenerle miedo al clima y al calor, que creo que este año se está portando bastante bien. No hemos sufrido, te puedo decir que hasta yo me he puesto suéter en las noches. Y una de las cosas que más he amado en este viaje ha sido poder caminar en las noches hasta muy tarde con una temperatura fantástica, una brisa estupenda, con mucha libertad, mucha seguridad, y eso es algo que los chilangos tenemos poco. Entonces, cuiden mucho esta ciudad porque tienen una joya. Cierto, la verdad es que sí. Cuéntame del helado. ¿Cuál es tu sabor favorito del helado? La menta con chocolate. Menta con chocolate. Ese siempre pido. O la leche merengada, que es un sabor que hay en pocos lugares, incluso en España. Yo lo suelo pedir más en Levante, en Valencia, en Alicante. La leche merengada es un sabor que me fascina, la horchata. Es como una... No te sé decir, te tengo que traer un poco no para... No puedo creer que te falten palabras para describirlo. Me faltan palabras para ciertos sabores. Mira, lo que sí te puedo decir es que estoy salivando en este momento, claro, solo de acordarme. Y la menta con chocolate, bueno, y el chocolate en general. Me gusta el chocolate muy, muy amargo, muy el más puro que haya. No me gusta mezclado con leche, me gusta así, cuanto más negro mejor. Pero la menta con chocolate vas a provocar una sonrisa siempre en Laura. Muchos hemos llevado a casa un bote de helado. Dicen que cuando la depresión, cuando las rupturas amorosas, no todos tenemos el instrumento adecuado para servirlo, pero intentar servirlo con una cuchara es verdaderamente complicado. Tal vez por eso pues uno se come todo el bote. De hecho, si no es una cuchara muy dura, posiblemente se doble y se echa a perder. ¿A qué debemos recurrir entonces? Hay que recurrir al gran funderelele, que aparte de ser un mecanismo fantástico, es una palabra que provoca risas. Como bien decías, uno busca en el helado un momento de felicidad, o porque está muy feliz y la quiere consolidar, o porque no se encuentra tan feliz y la está buscando. Pero nadie pide un helado cuando tiene hambre, pide un helado cuando ya terminó de saciar esa sensación y lo que quiere es terminarlo con un buen sabor de boca. Entonces, si además está acompañado de una palabra como funderelele, que a mí tiene esta capacidad, como es musical, te hace bailar. A mí, yo digo funderelele y me pongo automáticamente a mover los hombros. Entonces, esta cuchara con forma más cóncava, con un mecanismo capaz de hacer la forma de bola al helado y de servirla, se llama funderelele. Fue un descubrimiento maravilloso y quise compartirlo con el mundo, porque me parece que funderelele tiene que ser una palabra de nuestro vocabulario. Cuando menos le debemos muchos de esos momentos al funderelele. ¿Siempre supiste que tu libro iba a ser ese el título, o en el proceso fuiste descartando? Porque me parece que no tendría mucha competencia por lo que acabas de compartirnos. Fíjate que yo cuando me propusieron, mi primera propuesta, yo mientras lo estaba escribiendo, para mí siempre fue avistamiento de palabras. Me parecía que avistar es un verbo que se refiere a esa observación de aves en el campo, que requiere de paciencia, de observación, de mucho detenimiento, mucho detalle. Me encantaba aludir en el campo de las palabras ese tipo de experiencias.
A la editorial nunca le gustó, le pareció poco comercial. Yo creo que era una manera de decirme ñoña, sin decirlo directamente. Luego pasó por una serie de palabras y de experimentos a diccionario, fue una de ellas, que era como estas palabras que causan adicción. Ujú. Pero luego tuvimos miedo de que la gente creyera que fuera un glosario de las palabras que tienen que ver con adicciones. Claro. Y entonces la editorial Planeta me pidió que eligiera una palabra, mi favorita, para ponerla en la portada. Me gustó siempre Funderelele porque fue la primera que escribí, la que dio nombre a todo el proyecto. Esa dio pie a todo el Y programa. dio pie a todas las demás. Mi miedo era que nadie supiera cómo pedir este libro porque nadie recordara la palabra. Incluso los libreros no sabían a qué libro se estaban refiriendo. Y creo que inconscientemente logramos algo que me está gustando mucho, y es que la gente la pronuncie. Ajá. La gente se traba la primera vez, la segunda vez. Yo lo que hacía era muchos experimentos de ir a la librería y decirle, ¿tiene usted Funderelele? Entonces el librero se me queda así como de, ¿qué? Entonces empecé como a querer acostumbrar a los libreros con esa palabra para que la próxima vez que entrara alguien diciendo, quiero funde, y se trabara, el librero fuera capaz de completar la palabra y decir Funderelele. Entonces, la verdad es que ha sido una experiencia muy grata. Los niños se enamoran de la palabra porque la sienten como una travesura decirla. Hay gente que la utiliza para otras cosas, que no es la cuchara. Y me gusta mucho cómo se ve. Ahora que estamos planteándonos la segunda parte de este libro, no sabemos cómo se va a llamar, porque Funderelele ya no va a estar dentro, no se puede llamar Funderelele 2. Va a ser difícil, Es difícil de superar claro. este nombre tan sabroso. Sí, totalmente de acuerdo. Suena como caribeño, suena cadencioso. Los diccionarios han sido parte de tu ejercicio profesional y obviamente parte de tu vida. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con los diccionarios? ¿Hay algún diccionario en particular que recuerdas de tu infancia? ¿Te entretenías revisándolos? Porque alguien que ama las palabras como tú, seguramente que los diccionarios han estado presentes de tiempo atrás. Más que un diccionario, yo recuerdo en mi casa enciclopedias. Mis papás compraban enciclopedias y era esta manera de que llegaban por tomos y te llegaba uno cada cierto tiempo, no te llegaban todos juntos, entonces podías consultar palabras de la A, de la B, de la C, pero si tenías alguna de la Z tenías que esperarte un buen rato. Entonces me parecía muy, muy llamativo que el vocabulario se pudiera como dividir. Y decía que difícil tener que dividir, porque además no terminaban todos en una letra. Si se terminaba la mitad de la M, seguía en el tomo siguiente, era una cosa muy extraña. Y lo que sí me di cuenta es que a mí me ayudaba mucho para hacer la tarea en la escuela, definitivamente. Yo siempre iba al diccionario a ver qué significaban las palabras y qué quería contar de ellas. Pero sobre todo lo que me di cuenta es que a la hora de ir a buscar una palabra en el diccionario, yo me encontraba con otras que no estaba buscando, pero que estaban alrededor, y aprendía vocabulario a partir de eso. Y eso siempre me gustó mucho, entonces sí, luego me dediqué a hacer diccionarios, en mi etapa laboral de mis primeros trabajos fue hacer diccionarios para niños, y ahí fue donde me hice lexicógrafa y donde aprendí pues todos estos entresijos que tiene el vocabulario, y me pareció fascinante entender la historia propia que guarda una palabra que escribimos como si nada y resulta que ya lleva una buena andanza y no sé, guarda muchos secretos, ¿no? Entonces, desmenuzarlos, revelarlos, me parecía muy, muy atractivo, me gustó siempre esa parte. Y ahora que hablo de las palabras y que lo uso como referencia, siempre en todas mis columnas y en mis artículos siempre hay una visita al diccionario irremediablemente. En la dichosa palabra siempre empiezo, termino hablando de las definiciones de las palabras que nos preguntan, como también como para ver, esta es la palabra, por si alguien no sabía el significado, esta es como la base. A partir de ahí podemos hablar de lo que quieras, pero lo primero es entender los diferentes significados de una palabra con todos sus matices. Y que es muy, muy interesante porque cuando vamos adquiriendo el lenguaje o cuando vemos cómo un niño empieza a hablar y empieza a construir sus frases, pues no hay un proceso tan mecánico, no lo sentamos a decirles el significado, lo vamos aprendiendo. ¿Qué pasa en la mente? ¿Cómo adquirimos el lenguaje y cómo se van fijando algunas y otras no? ¿Cómo armamos nuestro vocabulario? El vocabulario va apareciendo por necesidad. No es gratuito que uno aprenda a decir mamá y papá entre sus primeras palabras, porque lo primero que necesitas es que papá y mamá, que son las personas que tienes cerca, te den de comer, te den de beber, te cambien el pañal, te bañen, te dejen dormir, te curen si tienes algún dolor, y los primeros que sabes
no sabes por qué, pero esas dos personas están pendientes de ti todo el rato. Entonces, a ellos acudes y luego cuando necesitas pedir algo, lo nombras. Cuando necesitas ir a algún lado, lo aprendes y vas ahí un poco estableciendo. Wittgenstein decía que los límites de tu mundo son los límites de tu vocabulario, porque si no sabes nombrar todo lo que tienes alrededor, por mucho que lo tengas en tu corazón y no lo puedes compartir, expresar, de alguna manera comunicar, es como si no estuviera, entonces te quedas corto. Y yo, por ejemplo, que empecé haciendo diccionarios para niños, me di cuenta de que no era lo mismo definir las palabras para un niño de 6 años que para uno de 12, que para uno de 18. Las palabras van apareciendo y vas necesitándolas, pero también vas dándolas, enseñándolas. A un niño no le puedes decir que elefante es un paquidermo cuadrúpedo con trompa larga, porque se va a quedar sin saber lo que es un elefante. Entonces necesita ir a ver qué es paquidermo, qué es cuadrúpedo. En el mejor de los casos sabrá lo que es una trompa, pero las palabras van apareciendo y uno también tiene que saber cuáles utilizar cuando hay un niño delante para que te entienda. No tratarles como tontos, pero sí con un vocabulario que ellos puedan entender sin sentirse frustrados porque no creen que son ignorantes, porque no saben las palabras que tú usas. Y luego a mí también me gusta mucho esta concepción, yo que me he dedicado a hacer diccionarios 10 años, de que las palabras que nos traen en los diccionarios no significa que no existan. Existen porque tú las usas y porque te sirven para comunicarte. Entonces, que no esté en un diccionario es porque ese diccionario sigue unos criterios que han impedido que llegue hasta ahí. Pero funderelele, que es una palabra que no aparece en los diccionarios, a mí me gusta utilizarlo de experiencia también con la publicación de este libro para demostrar que los hablantes tenemos también mucha incidencia en qué palabras se quedan en un vocabulario. Entonces, animar a todo el mundo. Funderelele en realidad es una demostración, una invitación a estar siempre pendiente de las palabras. Las palabras nos rodean, no solamente están en los libros y en las escuelas, están en todas partes y nosotros tenemos que estar atentos para cachar esas palabras y usarlas. Y en la medida en la que tengamos una relación afectiva con esas palabras, las recordaremos mejor y seremos capaces de usarlas. Y yo un poco lo que trato de contar es mi historia de amor con cada una de esas palabras, de cómo llegaron a mi vida y cómo las he adoptado, y demostrar que las palabras me las encontré con mi sobrina, con el doctor, con mi abuelita, en un cartel, en un subtítulo de una serie. Es maravilloso poder ir, asimilando poco a poco las palabras para tenerlas ahí a mano. Hablabas hace un momento de una segunda parte o una continuación. ¿Cuántas ya llevas reunidas? ¿Cómo las eliges? Porque al final, pues eso siempre es complicado en cualquier trabajo de edición, pero... Es muy complicado porque palabras desconocidas hay miles. A mí lo que me interesaba era que fueran palabras desconocidas por la mayoría de la gente, pero que se refirieran a cosas muy conocidas. Es decir, si yo te digo que el hueso que tienes en el oído se llama tal, bueno, no te va a interesar mucho porque no lo vas a tener muy a la mano. Pero si yo te digo que este cuadradito que tienes aquí, que se llama cubo, o que tiene un nombre especial, y tú lo ves todos los días, es algo especial. Claro. Y me gusta que ahora que estamos por la labor de la economía, de las palabras, que no queremos usar demasiadas palabras porque no tenemos espacio, pues en lugar de decir cuchara para servir helados, di funderelele, que tiene 11 palabras. Entonces me gusta la precisión y me gusta que las palabras sean cosas cotidianas, acciones que solemos hacer, y ese es el primer criterio para que estén en el libro que estoy escribiendo, que se refieran a cosas cotidianas. La otra es la sonoridad. Me gusta que suenen, que se escuchen de una manera particular, aunque no signifiquen cosas bonitas, que suenen de una manera que me llenen el oído. Y la tercera es que yo tengo una historia con ellas. Si no tengo una historia que contar con ellas, es difícil poder contagiar esa pasión por una palabra. Entonces, siempre estoy haciendo listas, siempre tengo en mi teléfono, en un cuaderno, como palabras que me voy encontrando, y de ahí voy haciendo una selección que reúna por lo menos esos 3 requisitos. Entonces, se quedaron muchas fuera de la primera edición, que seguramente alguna volverá a ser rescatada. Y yo desde que el día que entregué a la editorial, aparecieron palabras al día siguiente. Entonces, ahí están. Creo que ahora tengo recopiladas como unas 130, terminarán siendo 70. Todavía no he empezado a escribirlas, entonces sería bueno empezar a encerrarme para hacer eso. Y ojalá les guste tanto. Yo lo que me he dado cuenta es que la gente, da igual la edad que tengas, dónde vivas y a qué te dediques, a la gente le interesa saber cómo habla y le interesa saber más. Entonces eso, aparte de que me tiene 16 años en un programa de televisión, pues puedo compartir con ellos todo esto en libros.
Hablando de diccionarios y de significados, ¿qué significa para ti la dichosa palabra? ¿Qué ha significado a través del tiempo y qué significa ahora mismo? La dichosa palabra ha sido mi relación más estable en mi vida. Es decir, yo vivo lejos de mi familia desde hace 20 años. Vivo en un país que he tenido que aprender a entender y del que ahora ya soy parte. Y para mí la dichosa palabra significa mi hogar, significa mi familia, significa un remanso de paz. Lo que hacemos nosotros 4 ahí cada sábado es lo que haríamos o lo que hacemos de hecho cada vez que nos reunimos en cualquier parte, cada vez que nos reunimos a cenar, viajamos juntos, ahora que está por acá Eduardo Casar, lo que hacemos es eso mismo, nada más la diferencia es que hay cámaras, entonces uno como que se tiene que sentar más derechito, se tiene que estar como pendiente de que no se le meta el pelo en la boca, pero de alguna manera es algo que nos encanta y contagiar algo que nos produce tanta felicidad, lo que nos encantaría es poder contagiar eso y que lo que a mí me produce felicidad a alguien ahí fuera le esté produciendo. A lo largo de estos 16 años pues hemos tenido experiencias de todo tipo y las que más me gustan, por lo menos a mí, son aquellas que dice alguien, yo estudié letras porque los veía y me interesó esa carrera gracias a la dichosa palabra. O gente que no ha abierto nunca un libro y que ya son adultos diciendo, yo terminé de ver su programa y me fui a comprar un libro. Entonces ahí es donde dices, bueno, algo significa, a alguien le llega este mensaje, he logrado contagiar a alguien, y ahí es donde dices, bien. Vale la pena, porque además es demandante, finalmente son trabajos que parecieran distantes en lo habitual, los libros, la creación literaria, la televisión, la pantalla, pero ustedes han logrado un balance muy interesante que platicábamos ayer también con Eduardo Casar, porque el tono, la charla justamente, pues uno se siente como que nos invitan a ese ratito en el café o en la sala de alguna de sus casas. Mencionabas estar fuera de tu país por mucho tiempo. ¿Qué extrañas? Pero ¿qué extrañas de comida y qué extrañas de palabras de España? Las groserías, definitivamente. Creo que las groserías, yo por ejemplo, que soy muy mal hablada, perdón por decir esto, pero es verdad, me gusta mucho decir groserías en México porque como son palabras que yo he aprendido de adulta y nadie me ha regañado por decirlas cuando era niña, no tienen esa carga negativa que a lo mejor tú tienes porque has crecido con ellas. Entonces, me encanta el dígrafo che, entonces todo lo que tenga que ver con chingar me parece fabuloso, es muy sonoro y me gusta decirlo, pero me gusta decirlo porque no creo que signifique cosas tan malas. Una de mis palabras favoritas es guácala, es esdrújula, tiene mucha sonoridad y yo la usaba para cosas que no tenían que ver con guácala, entonces para mí era como una expresión, una interjección de sorpresa o casi de felicidad. Una vez estaba en un restaurante, me trajo un mesero un plato suculento y yo dije ¡guácala! Pero lo dije porque me parecía fantástico lo que estaba pasando ahí. Claro, yo cuando vi la cara del mesero dije no, señor, no he querido decirlo con ese sentido. Entonces ahí es donde me di cuenta de que igual estaba exagerando. Entonces me pasa lo mismo cuando voy a España. Según aterrizo, paso todo el camino así de regreso a mi casa diciendo palabrotas porque las extrañaba. Entonces me gusta eso. Me gusta mucho la calle, extraño mucho la calle. Por eso ayer que te decía que yo caminaba en el Paseo Montejo, decía, wow, esto me recuerda a mi ciudad, porque en Ciudad de México no lo podemos hacer mucho y mucho menos en la noche. Entonces me gusta mucho que en Madrid se vive mucho en la calle, da igual que estén abajo cero, la gente está platicando en la calle, la gente se sienta en las terrazas en la calle. Me gusta mucho habitar la calle. La tortilla de patata, por ejemplo, de mi mamá, la extraño mucho. Hay cositas, pero en general creo que he aprendido a sustituirlas por otras aquí, porque cuando estoy allá extraño los chiles en nogada y las jacarandas y no sé, utilizo palabras que luego la gente no me entiende allá. Tengo un montón de sobrinos y todos me dicen, Lau, habla como tú hablas. Y yo, ¿cómo hablo? Di palabras de esas raras que tú dices. Entonces le digo, charola. Entonces, se mueren de risa. Entonces, para mí el lenguaje ha sido una manera también de jugar con mis sobrinos. Ellos saben que yo hablo algo parecido al español de ellos, pero que no es exactamente lo que ellos hablan. Entonces, he logrado también hacerles ver que hay diferentes maneras de hablar un mismo idioma y eso se lo debo a México. Cierto, pero al final de cuentas, en estos tiempos de globalización y de interculturalidad, reconocer el lenguaje del otro y apreciarlo también tiende puentes, ¿no?
finalmente también tienen esa riqueza las palabras. El tiempo se nos termina, pero yo quería preguntarte, ¿alguna palabra o algunas palabras de otros idiomas que tú sientas que deberíamos tener en el español o que deberíamos adoptar? Yo siempre hablo de un libro maravilloso que se llama Lost in Translation, que aquí tiene ediciones libro rojo, Zorro Rojo, que escribió Ella Frances Sanders, que tiene que ver con aquellas palabras que ella encontró viajando por el mundo que no tienen traducción en español. Y son, ella pone 51, hay algunas tan maravillosas como Revi, que es el reflejo, la luz filtrada, la luz solar filtrada a través de las hojas de los árboles, cuando tú estás paseando por un bosque, como de repente ves ahí que dices, ¡ay! Está Dios llegando, casi, casi. Eso tiene un nombre en japonés, el reflejo de la luna en el agua, tiene también en noruego otro idioma, otra palabra. La marca que te hacen los elásticos cuando te aprieta la ropa, eso no lo tenemos en español. Yo ahora quiero, por ejemplo, inventar la palabra para la marca que te dejan la almohada o las sábanas cuando recién despiertas. No es una arruga, no es una marca, no es un surco, se va, pero es fantástico. Entonces creo que todavía tenemos muchas realidades que nombrar y que bautizar. Entonces, pues una invitación a la gente a que invente esas palabras, porque antes eran nada más los expertos, ahora gracias a la red y a internet podemos convertirnos en inventores de palabras y extender su uso en la red, y entonces si es buena palabra y a la gente le gusta, va a terminar llegando. Como supongo que ha pasado con Funderelele. Me temo que por ahí va un poco la etimología de Funderelele, que nadie sabe ubicar. Entonces, bueno, una invitación a jugar con el lenguaje, a fijarse en las palabras y a celebrar con el amplio vocabulario que tenemos, un lenguaje tan rico, tan vasto, que nos permite comunicarnos con tantos millones de personas en el mundo. Pues Laura, ha sido de verdad un placer platicar contigo. Esa invitación que acabas de hacer, la encontramos en tu libro, la encontramos cada sábado en La Dichosa Palabra y la disfrutamos muchísimo. Pues muchísimas gracias, vivan las palabras y que nos sigan permitiendo compartir esos espacios. Vengan a la Filey, por favor, es una chulada de feria y nadie sale igual que entró. Entonces, vengan a esta experiencia. Perfecto, muchísimas gracias, Laura García. Estés muy bien. Encantado. Pues amigos, Vida de Letras desde la Filey 2019, continúen en contacto, todavía nos restan más charlas como esta, así que los esperamos en la próxima. Gracias.